Bienvenidos amigos y patrocinadores, soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Muchas gracias por ver este video. En esta oportunidad responderemos a algunas preguntas acerca de Israel y la iglesia que dos de los patrocinadores de Romanos 1:16 nos han hecho llegar de manera amable. Muchas gracias hermanos por estas preguntas tan importantes. La respuesta va a ser corta en aras de la claridad, pero queremos invitar a los hermanos a que lean al menos un par de obras muy importantes sobre el tema. La primera se llama Has the Church Replaced Israel? Del Dr. Michael Black, y la segunda se llama Future Israel de Barry Horner. La primera pregunta dice: ¿la iglesia reemplazó a Israel? La iglesia no reemplazó a Israel. No existe en la Biblia ninguna evidencia concluyente que indique que Israel ha dejado de ser Israel, ni que Israel se ha convertido en la iglesia, ni que las promesas dadas a Israel se cumplieron o cumplirán en la iglesia, ni nada semejante. Fíjense que en su libro clásico Traza bien la palabra de verdad, C.I. Scofield dice lo siguiente, cito: cuando se lee la Biblia con atención, no es posible dejar de ver que más de la mitad de su contenido se refiere a un pueblo, los israelitas. Continuando con su investigación, el estudiante hallará en las escrituras mucha referencia a un cuerpo diferente llamado iglesia. Este cuerpo también tiene una relación especial con Dios y, como Israel, ha recibido de él promesas específicas. Fin de la cita. La distinción entre Israel y la iglesia de ninguna manera implica dos planes de salvación, uno para Israel y otro para la iglesia, ni tampoco tiene nada que ver con judaizar a la iglesia. A veces se piensa que los dispensacionalistas son judaizantes, pues eso es no entender el concepto de lo que es judaizar en el Nuevo Testamento. Solo hay un camino de salvación para todos, judíos y no judíos, y ese camino es Cristo. Fíjense lo que dice Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Además, la salvación es solo por gracia. Vean ustedes lo que dice Efesios 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leí además el versículo 10. Entonces está claro que la salvación es por Cristo y es solamente a través de la fe. De manera que cualquiera que sea el plan que Dios tiene para Israel, en el mismo la única forma de salvación que existe es en Cristo solamente y por gracia solamente. Ahora amigos, la teología del reemplazo y sus formas derivadas, a veces a la teología del reemplazo se le dice teología del cumplimiento, teología de la conversión, etc., carece de apoyo bíblico y resulta de una teologización temprana dentro de la iglesia post-apostólica que fue tomando fuerza con el paso de los años hasta consumarse en la Edad Media. Los primeros reformadores la heredaron y actualmente hay evangélicos de distintas confesiones que siguen enseñando teología del reemplazo. Sin embargo, fíjense lo que dice Paul Enns en su Moody Handbook of Theology. Cito: un estudio concordante del término Israel indica que siempre es usado para hablar de los descendientes físicos de Jacob y nunca se usa en un sentido espiritual para referirse a la iglesia. A pesar de que los no dispensacionalistas con frecuencia se refieren a la iglesia como el nuevo Israel, esta es una designación injustificada. Amigos, en la iglesia tienen comunión en Cristo judíos y gentiles. Fíjense lo que dice Gálatas 3:7, que los gentiles en Cristo somos hijos de Abraham. ¿Significa esto que los gentiles nos convertimos en israelitas espirituales? Bueno, pues de ninguna manera. Esto de ningún modo significa que dejamos de ser gentiles y que nos convertimos en israelitas de un orden esotérico o espiritual. Somos hijos de Abraham
simplemente porque seguimos su ejemplo de fe. La pregunta número 2 que me hicieron llegar es, ¿entonces eso quiere decir que Dios tiene dos pueblos? Para responder a esto hay que entender que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era un concepto solo aplicado a Israel y a aquellos que formaban parte de él. En el Nuevo Testamento el concepto se expande para incluir a la iglesia. Vean ustedes 1 de Pedro 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está claro que la iglesia es el pueblo de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que Israel como nación deja de ser el pueblo de Dios. ¿Qué dice Romanos 11, versículo 1? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces está claro que Israel no ha sido desechado como pueblo de Dios. La inclusión de la iglesia en el concepto no fusiona, ni transforma, ni borra los pactos, las promesas y las profecías dadas a Israel. La iglesia no es, bajo esta óptica, como algunos sugieren, la concubina de Dios. Apocalipsis 19:7 habla de las bodas del Cordero. En estas bodas del Cordero, la esposa es la iglesia. No es de ningún modo, como Israel fue calificado en Oseas 3:1, una ramera o una concubina o algo parecido. La tercera pregunta que me hicieron es, ¿Romanos 11:25 se refiere entonces a Israel solo en su sentido étnico? Fíjense lo que dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La respuesta entonces es en sentido afirmativo. Sí, los capítulos 9 al 11 de Romanos tratan del pueblo de Dios, Israel, de su elección y de su futura restauración. Para el momento en que Israel haya aceptado a su Mesías y sea salvo de forma completa, hacia el final de la gran tribulación, entonces Jesús vendrá con todos sus santos, es decir, con la iglesia, a instaurar su reino milenial. Vean ustedes Mateo 23, versículos 37 al 39. Dice la Escritura, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Pero fíjense lo que dice el versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo está vinculada, de acuerdo con la Escritura, con el arrepentimiento y la salvación de Israel como nación. Muchas gracias, amigos, por ver este video. Te invito a que te unas como patrocinador de Romanos 1:16 en www.patreon.com/jpaulomartinez. También puedes hacerlo a través de www.jpaulomartinez.com, nuestro sitio web oficial, que te invitamos a visitar para que descargues los muchos recursos que tenemos preparados gratuitamente para ti. Muchas gracias, soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Les envío un saludo a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.